Enlazados con el internacionalista Francesco Tucci. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero bien. Bueno, explíquenos por favor qué significa este llamado a consulta, ¿no? Ya desde hace varios días, en realidad, se estaba, primero, por un lado, pidiéndole al gobierno de Dina Boluarte que sea tajante en el sentido de señalar una intromisión. Pero claro, es un término ya fuerte. Incluso hay quienes decían, se tienen que romper relaciones, lo cual es el extremo, ¿verdad? Un llamado a consulta. Correcto. Entiendo que es un paso previo o es un adelanto. Sí, es un primer paso, efectivamente, ¿no? Llamado a consultas. Sirve para prácticamente comunicar a estos gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México la disconformidad con el comunicado conjunto. Porque efectivamente los gobiernos de estos países han comunicado que no reconocen la sucesión constitucional que se ha dado en el país, han afirmado que el expresidente Pedro Castillo es víctima de un antidemocrático hostigamiento. Entonces, todo el contenido de este comunicado ha ido en contra de lo que debería ser una relación amistosa, en el sentido que hubo una intromisión en los asuntos internos del país. No solamente no reconocen, sino que emiten un juicio de valor, ¿no? Y la pregunta es, en vez de que sea el Perú el que llame a consulta y de una manera proteste, ¿no deberían de ser los países, antes de emitir una opinión, los que deben de llamar en consulta a sus embajadores y preguntarles qué está pasando en el Perú? Efectivamente, mire, hubieran tenido estos gobiernos, ¿no? Como usted ha dicho correctamente, hubieran tenido que informarse más con los propios diplomáticos, pues, antes de emitir un comunicado conjunto de este tipo, que va a empeorar las relaciones entre estos países, sobre todo porque deberíamos tener en cuenta la dramática situación que se está viviendo en Perú por la crisis que se ha generado, una crisis relacionada con la polarización, una crisis que no es algo nuevo, ojo, porque remonta ya con la presidencia de PPK. Entonces, la institucionalidad peruana ha peligrado, pero a pesar de ser débil, hemos tenido una intentona, no ha prosperado. Entonces, en vez de saludar la continuidad institucional, no se ha dado un quebrantamiento de la constitucionalidad en el país. En vez de saludar como algo positivo la continuidad institucional, a pesar que el Perú necesita de reformas, elecciones adelantadas y todo lo que sabemos, por lo menos nosotros que vivimos en el Perú, se ha dado este tipo de comunicado más conflictivo y que va a generar una reacción, no podía ser, ¿no?, distinta a la reacción por parte de Torre Tagle, que ha tildado este comunicado como una intromisión, con razón. Correcto. En los asuntos internos del país. Entonces, un comunicado, yo diría, desubicado, pues, que no tiene en cuenta la realidad de lo que está ocurriendo en el país, la dramaticidad. Prejuicioso, podríamos decir, ¿no? Porque, claro, ¿qué habría llevado a estos 4 países a emitir el comunicado? Ya no podíamos hablar, hace un ratito señalábamos lo que son las notas diplomáticas, ¿no? Justamente los gobiernos de los países se enteran de lo que está ocurriendo a través de las notas diplomáticas que emiten sus propias embajadas. Resultaría muy extraño que las 4 sedes diplomáticas, digamos, piensen igual y hayan enviado un comunicado de que aquí hay, digamos, una injusta detención del expresidente Castillo, ¿no? O sea, sería muy coincidente. ¿Cuál cree usted que ha sido la razón que llevó a estos gobiernos a emitir el comunicado? ¿Es básicamente una postura ideológica? Probablemente es una postura de oportunidad política. ¿Por qué? Si vamos leyendo todo el comunicado,
Se habla también de abstenerse de revertir la voluntad popular no expresada con el libre sufragio. Se habla de respetar los derechos humanos del expresidente Castillo, de garantizar la protección judicial, como si peligrara en el país el Estado de Derecho. Eso no ha ocurrido, por si acaso. Perú sigue siendo un país donde encontramos el Estado de Derecho. Realmente. Perú tiene sus problemas y deberá resolverlos, solucionarlos, ¿no? Deberá solucionar todos estos problemas de gobernabilidad y no solo la gran polarización, pero el contenido es fuertemente, no solo ideológico, yo diría, tiene un contenido político de respaldo al exmandatario. Claro. Sí. Porque ideológico, irresponsable cuando hay protestas en las calles, ¿no? Correcto, desde mi punto de vista sí, sobre todo porque ahora se necesita más de diálogo, se necesita entender las necesidades de la población, se necesita adelantar elecciones, se necesita también aprobar una serie de reformas para evitar que se represente otra vez un grado tan alto de polarización, porque de otra manera, solo con nuevas elecciones, sin que cambie el escenario, tanto político como social, vamos a tener otra vez una gran polarización, gran conflictividad. Entonces, en vez de facilitar el diálogo en una situación tan tensa y difícil, con este comunicado conjunto se ha facilitado mucho más posturas agresivas, violentas. Honestamente, yo no veo con favor este comunicado conjunto que ha sido una intromisión en los asuntos. Contrariamente, qué buena la postura de Chile, ¿no? Pese a, y si nos remitimos a la ideología, pese a tratarse también de un gobierno de izquierda. Mire, el tema debería ser esto: a pesar de posturas que pueden ser tanto de derecha como de izquierda, como más moderadas de centro, hay que reconocer el respeto de la institucionalidad y de la Constitución en un país. Que guste o no guste, que se quiera cambiar la Constitución, que se quiera aprobar reformas, hay un rumbo que es el democrático. Hay que respetar la institucionalidad. Entonces, este comunicado me parece que está un poco tergiversando lo que ha pasado en el país. Y los peligros que hay también, la grave conflictividad. Entonces, a pesar de posturas que puedan ser más de derecha o de izquierda, debería prevalecer el sentido común, yo diría, y una capacidad política de entender la necesidad de garantizar en todos los países, no solo en Perú, el respeto de la institucionalidad, porque cuando se pisan las reglas, entonces peligra la democracia. En el caso de Chile, hemos visto lo que ha dicho, ¿no?, el mandatario del gobierno, que supuestamente tiene posturas, ¿no?, que son de izquierda, que podrían ser compatibles con el exmandatario peruano. Pero ojo, eso no quiere decir que no se deba tener en cuenta la gran importancia de la institucionalidad. Por eso me llama mucho la atención este comunicado conjunto de Argentina, Bolivia, Colombia y México, porque los veo como desubicados. Bueno, en realidad, si obviamente nos ceñimos al orden constitucional y a la sucesión, este gobierno sigue siendo el mismo, ¿no? Es decir, si usted ve, ¿por qué? La plancha presidencial estaba Dina Boluarte. Así es. Correcto. En vez de tener a dos vicepresidentes, hemos tenido solo uno durante la campaña electoral, pero seguimos con el orden constitucional. Que guste o no guste, lo voy a repetir. Ojo. Ahora, otro tema es cómo se ha desacreditado la legitimidad del Congreso y cómo la ciudadanía pide un adelanto de las elecciones. Buena parte de la ciudadanía. Entonces, ese es otro tema. Es otro tema y es un tema interno. Pero es un tema interno, correcto. Claro. Es un tema interno. Ahora, leí a una persona que sugería que esta suerte de protesta llegue también a la OEA. ¿Es esto factible? ¿Hay un precedente al respecto? Mire, le puedo decir que
organizaciones internacionales, sin una invitación del gobierno para negociar entre las partes políticas en caso de conflictividad, y quiero recordar que ha sido el mismo expresidente, ¿no?, Pedro Castillo, que había activado, ¿no?, la Carta Interamericana, ojo, había sido él. Sí. En caso de invitación, es posible que un grupo de trabajo, como ya ha ocurrido recién, pueda no solo tomar en cuenta las posturas de las partes políticas y de las instituciones, también de representantes de la sociedad civil, sino llevar adelante buenos oficios, ayudar la negociación. Pero más que esto, un órgano internacional no puede hacer, porque hay que respetar la soberanía. Correcto. De un país. Bueno, acá estamos esperando el informe final de este grupo de alto nivel, ¿no? Correcto. E incluso podría, este gobierno, ¿no?, legítimo de Dina Boluarte, podría también cursar alguna invitación a miembros de la OEA. Claro que sí, porque ha cambiado la situación, ha empeorado claramente, por lo que estaba por ocurrir una intentona y después ahora la escalada de violencia que hay en el país y de tensión. Entonces es posible que la presidenta pueda invitar otra vez representantes de la OEA, así como pueda pedir ayuda para negociar, claro, para entendernos, a organismos internacionales. Pero se necesita de la autorización del Estado. No es que un órgano internacional pueda tomar decisiones vinculantes si no hay acuerdos. No. De ninguna manera, porque el Perú es un Estado soberano. Pero yo cuando mencionaba la OEA, en realidad me refería a una especie de queja porque 4 países miembros están realizando intromisión. A eso me refería. Claro, sí. Me disculpe. Entonces, en este sentido sí, es posible. Claro que sí. En la sede de la OEA se puede tratar este tema, claro que sí. Yo pensaba más en un tema de... Claro. Negociaciones y todo, sí, es un discurso que queda que puede posible, ahí también, se puede o sea, es decir, en la diplomacia también hay que ser muy cuidadoso en las formas, ¿no? Pero se puede decirle a la OEA, hay 4 países miembros que bajo desconocimiento están emitiendo opiniones apresuradas, ¿no? Y cayendo en intromisión. Claro que sí, claro que sí, es posible. Es posible esto. ¿Y eso hasta dónde nos lleva, digamos? ¿Hasta dónde nos lleva esto? Mire, el tema es esto. Sí, las situaciones se hacen muy tensas, se puede llegar hasta la ruptura de las relaciones diplomáticas. Pero yo espero y creo que no se llegue hasta esto. A este punto. Sería oportuno que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México analicen mejor lo que está ocurriendo en Perú, para entender efectivamente cuál es la situación actual. Se le pidió que retrataran antes de la medida que tomó la cancillera junto con la presidenta, pero es una señal, es un primer paso. Entonces, hay que ver cómo reaccionarán ahora los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México con relación a eso, esta llamada a consultas, claro, correcto, para ver si, porque claro, las relaciones internacionales deben entender que son propio relaciones entre diferentes actores internacionales, en este caso estados. Entonces tenemos una acción-reacción del otro estado. Vamos a ver cómo reaccionarán estos gobiernos, si se darán cuenta que honestamente metieron la pata, como se dice, ¿no? Ahora, pareciera que México lleva la batuta a este tema, ¿no? Pareciera, y que esto viene de más atrás, incluso ya con la postergación de la Alianza del Pacífico. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de asilo político, ese tema ya lo dejó de lado, me parece, ¿no? Porque cuando se da cuenta que ya es la justicia peruana la que está tratando el caso del expresidente Castillo, ya no le queda otra, ¿no? No. Si no está en libertad, Pedro Castillo, no hay forma cómo llega a la sede diplomática. Pero él cuando habla de tradición, ¿no? Habla de una especie de tradición en cuanto a asilo de su país. ¿Hay intromisión ahí? Cuando un país de frente dice yo quiero otorgarle asilo político. No, miren,
Francia también tiene una gran tradición de asilo político. Mire, yo como italiano le puedo dar como ejemplo y citar como ejemplo lo que ocurrió en los años del terrorismo en Europa, 70, 80. Muchos terroristas italianos encontraron asilo político en Francia, por decirle. Ojo, México también tiene una tradición de asilo político de este tipo. Pero, ¿cuál es la condición sine qua non? Lo que usted ha dicho correctamente. Es decir, cuando se pide asilo político, yo no tengo que estar bajo detención policial. Okay, por ejemplo, el exmandatario, cuando hubiera tenido la oportunidad de pedir asilo político, cuando todavía era presidente y antes de hacer la intentona, podía ir como ciudadano libre a la embajada de México a pedir asilo político en vez de intentar un golpe, pues. Incluso habiendo renunciado, ¿no? Porque pudo haber dejado su carta de renuncia y después, se iba a la embajada. Correcto. En estas circunstancias sí. Pero ahora, después lo que ha ocurrido, y ya, ojo, se le está investigando por una serie de delitos, no. ¿Cómo se le va a otorgar ahora asilo político? Si está investigado y en este momento claramente está bajo control policial, pues. Entonces, ¿cómo se puede? Esa también es una actitud por parte de AMLO, ¿no? De López Obrador. Hostil, ¿no? Un poco desatinada por lo menos, ¿no? Porque se dará cuenta, el Perú está viviendo días difíciles y en vez de ayudar en el diálogo, parece más que AMLO haya tomado un partido de una cierta manera. Y si vamos a leer el contenido propio del comunicado, no se reconoce a la presidenta. Se hace referencia a la necesidad de respetar los derechos humanos, como si en Perú hoy en día no se respetaran casi. O un justo, ¿no? El justo proceso, un juicio. Entonces, ojo, se está poniendo en tela de juicio la institucionalidad peruana, cuando, al revés, sí, pues, la institucionalidad que no es tan fuerte, pero ojo, tenemos que recordar que el Perú está enfrentando desafíos internos fuertes, gran polarización, y lamentablemente los actores políticos desde hace años son responsables de esta polarización, tanto los de derecha como de izquierda, como los moderados, entre comillas. Correcto. Hemos llegado... Pero ojo, un gobierno foráneo debería facilitar mayormente el diálogo. Claro. Incluso proponerse como intermediario, ¿no? Correcto. Por ejemplo, ayudar. Algo que ocurrió en los años 80, recordarán el grupo Contadora, por ejemplo, para solucionar los problemas en América Central. Problemas que habían terminado generando guerras civiles. Correcto. Nicaragua, Salvador. Entonces, situaciones difíciles. Entonces se formaron el grupo de Contadora, el grupo de apoyo a Contadora, propio para facilitar la resolución de conflictos. Bueno, pareciera que la noticia llega a medias, ¿no? A estos países que, como usted señala, han metido o se van tergiversando también. Puede ser también, ojo, por una oportunidades y necesidades internas a veces. Ojo, eso no tenemos que olvidar. A veces la política exterior se utiliza también para compactar un frente interno, por ejemplo. Entonces hay que considerar esto, por ejemplo, Estados Unidos ha sido un ejemplo como cortina de humo. Desde hace Incluso décadas. Internamente en México se hablaban de protestas contra esta postura del presidente López Obrador, ¿no? Sí, así es. Porque claramente no todos los mexicanos están de acuerdo, no todos los argentinos, los bolivianos y los colombianos probablemente los más informados de lo que está ocurriendo en Perú. Entonces, ojo también a cómo se utilizan asuntos, ¿no? exteriores, lo que ocurre externos. O para cortina de humo, correcto. Muchas gracias, muy amable, señor Tucci. Nos ha ganado el tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes. Francesco Tucci, internacionalista, estuvo con nosotros. 4 de la tarde con 44 minutos más temprano, nuestro corresponsal en Ayacucho, Henry Cuadro.